¿Qué hay? Buenas tardes. Hoy vamos poco a poco terminando, como ven, el libro. Nos quedan ya pocos programas. Y, hombre, tenemos la ilusión de un nuevo programa que tenemos un poco en cartera. Y a ver si, bueno, pues lo seguimos haciendo con la misma ilusión que se ha hecho este programa hasta ahora. Hemos ido viendo todos y cada uno de los fármacos, no todos, por supuesto, no están, ni es posible ver todos los fármacos. La idea general del programa, aparte de que nuestro lema era aquel de que rompe la madrugada, o rompe con la madrugada, era un poco ver cómo funcionan todos y cada uno de los fármacos, cómo en principio, por supuesto, en la historia de la farmacología hemos visto que según se han ido diagnosticando o han ido apareciendo enfermedades que por supuesto existían ya y, bueno, en algún caso no se diagnosticaban porque no se tenía medios o no se sabía o se trataban de una u otra manera, en muchos casos, por supuesto, siempre desde, bueno, pues desde la medicina natural, desde las plantas, que era lo que en ese momento había, y realmente un poco lo que ha hecho la farmacología, lo que hizo la farmacología, fue tratar de sintetizar los principios activos, en principio de cada una de las plantas, de las raíces, de las hojas, en fin, cada una de las plantas de las que nos hemos ido sirviendo, para luego, posteriormente, hacerlas sintéticas, es decir, sintetizarlas directamente en el laboratorio, sin el concurso, digamos, de la planta original o de la sustancia original, pretendiendo corregir, en algún caso, alguno de los enlaces. Ya hemos visto cómo los enlaces de las estructuras químicas que constituyen los fármacos, bueno, pues variando los tipos de enlace, que vimos al principio de los programas, algunas de las fórmulas, cómo eran las fórmulas de los componentes, de los principios activos que se pretende que actúen y con la idea, por supuesto, de que resuelvan, de que curen, de que palien todas y cada una de las enfermedades para las que se han descrito. Y tienen todos los fármacos, hemos visto cómo había distintos capítulos. Primero se desarrollaba un poco, hemos desarrollado un poco cómo era la patología, por supuesto sin pretender en ningún momento dar ninguna clase de quirúrgica ni de fisiología. Y una vez desarrollada un poco la patología, hemos pretendido ver cómo era el fármaco, para qué servía, dónde actuaba, a qué niveles actuaba. Cuando hacíamos aquello de, hoy nos toca, por ejemplo, los antifúngicos, concretamente los hongos, lo que vulgarmente conocemos como hongos, esa patología que además se instaura y pues se pone a vivir cómodamente en nuestros organismos, en muchos casos en la piel, en un gran porcentaje de los casos, y convive con nosotros a lo largo de años y años, independientemente de que se siga el tratamiento. Independientemente de que se siga el tratamiento, y cuando digo esto de seguir el tratamiento, en una revista de farmacología hace unos días he leído cómo, concretamente con el caso de las hipertensiones, los enfermos hipertensos han llegado a la conclusión que solo el 50% de los enfermos siguen realmente las pautas de tratamiento. En primer lugar, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque un enfermo hipertenso no sigue su pauta de tratamiento. En general, ¿por qué? En algunos casos, o en muchos casos, los pacientes pueden llegar a no seguir la pauta de tratamiento. Bueno, cuando nos encontramos con patologías en las que, bueno, como la hipertensión. La hipertensión es una patología en la que hay gran parte de la población que convive con su hipertensión y debido a que no le produce ningún accidente cerebrovascular, que es, digamos, el más temido en el caso de la hipertensión o a cualquier otro nivel, bueno, convive con su hipertensión y, salvo que se haga un chequeo, bueno, periódico o en una empresa, o si no se hace un chequeo periódico en la empresa, puesto que no todos estamos en empresas que periódicamente nos hacen chequeos, por ejemplo, gente del campo, gente que, bueno, pues conviven con su hipertensión, incluso pueden llegar a fallecer sin sufrir ninguna de la sintomatología de la hipertensión. Independientemente de que sus órganos, por supuesto, esa es una patología que, salvo que haya un accidente cerebrovascular, no nos mata de un día para otro. Cuidado, con esto no quiero quitar hierro a la seriedad que tiene la hipertensión en el ser humano, en cualquiera de nosotros, puesto que, evidentemente, una alteración de la tensión puede acabar con nuestra vida y puede incluso, si no acabar con nuestra vida, darnos o regalarnos algún tipo de invalidez o algún tipo de accidente que nos hará recordar o en algún caso nos podrá hacer pensar o arrepentirnos por el no haber seguido las pautas o el no habernos acercado a un médico en el momento oportuno para que hubiera establecido el diagnóstico. Es decir, no pretendo para nada
quitar miedo a ninguna patología. Todas y cada una de las patologías producen una serie de disfunciones o provienen de otra patología que a lo mejor es más severa, que está más solapada, que es subaguda y que el día que se presente va a ser serio cómo resolverla, o no podremos resolverla, o lo resolverá ella sola, ya sabemos cómo. Entonces, cuando hablamos de patologías que no matan, que tampoco impiden, nos invalidan para vivir, como es el caso concreto de los antifúngicos, de las enfermedades por hongos. ¿Qué son las enfermedades por hongos? Bueno, son esas enfermedades en las que, el pie de atleta famoso, que además cuando en los sitios como Madrid, en sitios del interior, donde no se puede acceder de una manera constante a la playa, o los fines de semana a la playa, y cuando llegan las épocas de verano, vamos a las piscinas, de todos es sabido, quien más quien menos sabe, o incluso quien más quien menos te puede decir un paciente, no, esto lo cogí en una piscina, en la ducha, en la piscina, por cualquier circunstancia de estas. Pero es una enfermedad que es incómoda, puede ser incómoda, porque a lo mejor es antiestética. Luego, además, en este tipo de patologías, la patología de los hongos, si bien vivimos una sociedad actual en la que la imagen es muy importante, en la que, el tener una enfermedad de piel a nivel de la cara o a nivel de las manos, esas enfermedades que llaman el vitiligo en dermatología, que es, la pérdida de pigmentación, puede haber en manos, puede pasar en manos, en la cara, en la que, hay una parte de la cara o de la mano o del cuerpo, pero como lo que se ve es realmente lo que importa, que es perfectamente compatible con una vida absolutamente normal, pero estéticamente no queda bien. Y ya no digo nada si es en el caso de una mujer. Y entonces, en este caso del vitiligo, es eso, falta de pigmentación, concretamente en una zona de la piel, y, no se resuelve. No se resuelve, se trata de resolver con un fármaco que hay ahora mismo en el mercado que trata de aumentar la producción de melatonina. De melatonina. Y entonces la melatonina es la que nos da la coloración a la piel, es la que cuando nos ponemos morenos aumenta a nivel de piel. Y curiosamente, es curioso cómo ha habido quien, conociendo, o incluso a lo mejor dentro de las mismas facultades, las propias estudiantes o los estudiantes, porque ahora el tema de la imagen o de la coquetería no es patrimonio solo de las señoras, también es patrimonio de los señores, y entonces ese tipo de pastillita que se utiliza para el vitiligo, hay gente que la utiliza sin tener vitiligo en etapas en las que va a exponerse al sol para adquirir un bronceado más rápido, más deprisa. Eso tiene un riesgo. Uno de los cánceres, el programa anterior hablábamos de los antineoplásicos, el cáncer, uno de los cánceres, digamos, más agresivos que hay, más rápido y más destructivo y además con menos posibilidades de solución, es exactamente el melanoma, que es la hiperfunción de esas células que tienen que producir, que tienen los melanocitos, que tienen que producir la melanina, que es la que nos da la pigmentación, la que nos da el color. ¿Qué ocurre si cometemos la estupidez de trabajar y acelerar esas células que cuando se descontrolan, cuando veíamos cómo el cáncer, la neoplasia, los tumores, eran un grupo de células que habían perdido el control y se manifestaban por su cuenta? Y uno de los grandes problemas que tiene precisamente los tumores, que tienen precisamente el cáncer, es la rapidez con la que se reproducen, con la que se producen mitosis. Y en ese sentido, por eso es tan peligroso el jugar con la piel. Por eso aquí hemos hablado de que hay fármacos, sobre todo de uso tópico, cremas de uso tópico, también los hay, y ya en su programa dijimos que algunos de los fármacos que es necesario que el facultativo, el médico, advierta al paciente cuando está en periodo de veraneo o en periodo estival, que no se exponga al sol, o que si se expone va a tener problemas de fototoxicidad, que era una de los problemas que podían plantear. Pues bien, ¿por qué es tan grave la fototoxicidad? Porque ahora de siempre, en la exposición al sol hay que hacerla de una forma reglada, de una forma poco a poco. ¿Por qué? Porque, el jugar con la melanina, el jugar con los melanocitos, es un problema muy serio.
¿Por qué es siempre, cualquier dermatólogo, cualquier cirujano, cualquier persona que se dedique a medicina de una u otra manera, incluso dentro de la farmacia, alguien que trabaje, siempre se recomienda no tocar los lunares, no tocar los lunares, no tocar esas manchas en la piel, sobre todo cuando tienen un tamaño, no esos lunares pequeñitos, o en general ni los pequeñitos, porque, bueno, eso es una cosa que está ahí. Cuidado, no quiero asustar a las personas que tengan lunares o que hayan tenido lunares, pero eso está ahí y está ahí porque debe estar ahí. Si lo alteramos, si lo tocamos, si lo movemos, podemos estimular, porque además las células ya sabemos que se ven a nivel microscópico. Podemos estimular, solamente tenemos que estimular una célula que pierda su control, su mecanismo de control, y se ponga a trabajar por su cuenta. Luego hay otro tipo de patología en dermatología, los nevus. Los nevus, yo recuerdo que una pregunta que se hacía, y además era obligada en todos los exámenes de dermatología, y que debíamos saber todos los de aquella cátedra, los que estábamos asistiendo para aprobar esa asignatura, teníamos que saber los signos de malignización de un nevus. ¿Por qué? Porque el nevus se puede malignizar y acabar convirtiéndose en un melanoma. Y entonces era, bueno, pues cuando el nevus, que es una mancha que en muchos casos ocurre en la espalda, no hay que exponerla al sol. En general las personas con pecas no deben exponerse mucho al sol, pero cuando ya tenemos un nevus, por supuesto que no hay que exponerlo al sol. Por supuesto, el primer síntoma de malignización de un nevus es el aumento de tamaño, que sea doloroso, que empiece a picar, que empiece a avisar que está ahí. Y en principio, cuando hay personas que van al cirujano para quitarse el nevus, porque está en una zona a lo mejor visible, porque, bueno, como ya vamos a ir a la playa, pues ese bikini o ese traje de baño nos va a evidenciar la existencia de ese nevus, el cirujano, pocos cirujanos, se atreven a intervenir un nevus que no esté en periodo de malignización, puesto que saben, lo han aprendido y muy bien, que tocar eso puede activar, puesto que ya el nevus sí se considera una lesión precancerosa, y ya se sabe que antes de un melanoma, en un porcentaje muy alto de los casos, allí hubo un nevus. Y entonces, si está tranquilo, si está dormido, mejor no tocarlo. ¿Por qué? Porque nunca se sabe. A nivel de piel, tengamos en cuenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, el más grande y pues el más importante. De hecho, si perdemos, tengamos en cuenta que la piel lo que hace es defender el medio interno del medio externo y evitar que el medio interno salga al exterior. De hecho, cuando se produce un accidente, cuando se produce una quemadura en un incendio, las quemaduras en un incendio, el pronóstico de un quemado se habla siempre, ahora han oído ustedes en los partes que salen en televisión, cuando se habla, pues no sé, de un atentado, o desgraciadamente ahora tan de moda, o bueno, pues un incendio, una superficie que se ha quemado. Cuando se habla de alguien que está quemado, se habla de superficie corporal. Evidentemente, cuando tiene más del 50% o cerca del 50%, las previsiones de vida de ese paciente son muy pequeñas. En primer lugar, porque se ha deshidratado. Siempre hemos visto, ya sabemos, que la mayor parte de nuestro organismo es agua. Si la ha perdido, está claro que tiene que recuperarla. Por otro lado, ha perdido la defensa, el manto de defensa del exterior. El segundo gran riesgo que tiene un quemado son las infecciones, que además te las hace, aunque no quieras. De hecho, además también hemos hablado a lo largo de estos programas, hemos hablado de que en los hospitales, en cada quirófano, se sabe qué tipo de bicho hay y con qué tipo se va a infectar el paciente que va a entrar a ese quirófano. Entre otras cosas porque cuando vamos a un hospital no llevamos nuestro sistema inmunitario muy bien, porque si no estaríamos en nuestra casa. No estamos muy bien de salud, eso es claro, ¿no? A los hospitales, salvo el que va de visita, el que está ingresado no está con todas sus defensas en orden. Y en ese sentido, si entra ya una persona de quemado, de hecho las unidades de quemados son prácticamente estériles, son básicamente estériles, y todo el personal tiene que entrar perfectamente con una asepsia total. Y aún así se producen infecciones a nivel de quemados. Entonces, veamos la importancia que tiene la piel, ya la conocemos, por supuesto.
¿Qué ocurre con las quemaduras? Bueno, pues una quemadura pequeña con los modernos tratamientos actuales de tratamiento tópico, es decir, en el lugar de antibióticos de uso de cremas, en forma de cremas, o en forma de coloides, o en forma de, por supuesto, la limpieza con líquidos antisépticos, que también hablamos algo de eso, vemos que es básico, la limpieza. En general, en medicina la limpieza es básica, puesto que tenemos que defendernos de las bacterias. Hasta ahora hemos hablado de bacterias, hablamos de antibióticos y hablamos de los virus, de los antivirales. Luego hay otro tipo de órgano, de bicho. Estas, las bacterias, digamos, están dentro de... Hay dos grandes familias, lo que se llaman los procariotes, bueno, es un nombre, digamos, en lo que estarían incluidas las bacterias, tipo la Escherichia coli, todas estas bacterias, y los hongos, o los protozoos, que están dentro de la familia de los eucariotes. Hay distintos, no piensen que las enfermedades por hongos solo asientan en la piel. De hecho, las infecciones por hongos se dividen en tres, fundamentalmente. Digamos, las superficiales, las sistémicas, que son las que afectan a todo el organismo, y las profundas. Las superficiales serían única y exclusivamente a nivel de piel, y bueno, pues son esas erosiones, las tiñas que tenemos en las manos, que podemos ver en las manos, en las palmas de las manos, o a nivel de uña, o a nivel del famoso pie de atleta, o a nivel de otra variedad de enfermedad por hongos de tipo superficial, serían las que afectan en la orofaringe, en la vagina, en sustancias, o sea, en partes de mucosas, en el ano, que son esas manchas blancas que pueden aparecer, las candidiasis, son enfermedades por cándidas. En general, este tipo de hongos, este tipo de afecciones, según la farmacología moderna, se tratan, teóricamente, se deberían resolver solo con el tratamiento tópico de cremas, con cremas de uso tópico. El Flagyl, por ejemplo, se utiliza o bien por vía sistémica, por pastillas. El Flagyl es eso que, bueno, pues cuando a una señora se le hace un control vaginal por cualquier tipo para ver, bueno, pues no sé, descartar cualquier problema de cáncer o cualquier problema de alteración a nivel del epitelio vaginal, o tiene un problema de hongos a nivel de vagina o algún tipo de infección a nivel vaginal, y entonces se puede utilizar a ese nivel por vía sistémica, porque básicamente hemos llegado a un punto en el que los hongos están creando resistencias. Es decir, si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de afección con hongos, habrá visto que si bien inicialmente ha empezado con un tratamiento a nivel de cremas, a nivel de pomadas, un día haciendo aquí una grabación, era un programa, creo recordar que era el programa de Meridianos y Puntos, y creo recordar que cortamos, no sé si llegamos a cortar y volver otra vez a empezar, porque hablando de los hongos, precisamente, porque ya vemos cómo, creo que los que nos estén siguiendo, una idea general de lo que es a nivel de meridianos el cuerpo humano, de cómo funciona y de que, bueno, independientemente de que uno haga un diagnóstico o pretenda hacer un diagnóstico técnico, pues si no sabe cuál es ese diagnóstico técnico, o sea, poner el nombre y apellido, concretamente, pues a lo mejor a un tipo de hongo, pues porque tipos de hongos hay para aburrir, o sea, desde el Parapsilopsis, la Candida albicans, el Trichomonum, el Microsporum. Entonces, hombre, evidentemente yo ya les digo, ya ven que los estoy leyendo, no me interesan ni me apetece aprendérmelos. Independientemente del tipo de hongo que esté afectando a ese paciente, el tipo de hongo, bueno, pues si básicamente por la situación en la zona en la que está la erupción, la alteración a nivel de piel, el síntoma a nivel externo, yo automáticamente, eso ya es, digamos, de formación profesional, lo primero que pienso es qué meridianos atraviesan esa zona, independientemente de que podamos ver o no ver la constitución del paciente. Porque de una cosa también estoy seguro. No sé si recuerdan ustedes que una vez aquí arrancamos una hoja de unos fármacos que no servían absolutamente para nada. Bueno, pues un poco los antifúngicos
de toda la vida, y es el tratamiento de elección, y si no queremos meternos en más historias, y la solución pasa necesariamente, cuando hemos dicho muchas veces que el paciente, en realidad, lo que se debería ver cuando estamos buscando el origen de la patología, de las patologías, en todos estos capítulos que están muy bien redactados y perfectamente desarrollados, si pretendemos, por supuesto, ver el origen externo, obviamente siempre en las enfermedades hay un componente externo, pero también hay un componente interno desde el punto de vista de que el territorio donde van a asentar concretamente el problema que nos ocupa hoy, los hongos, es obviamente porque ese organismo, ese ser humano, ese paciente, le ha pillado en un momento. Porque si no, de lo contrario, ya habría cogido hongos hacía mucho tiempo. Porque es claro que nosotros, la vida diaria, nos hace estar en constante contacto con microorganismos que no todos son saludables y algunos de ellos son patógenos. Luego, además, en la vida en la que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, tengamos en cuenta que se están desarrollando patologías nuevas, no nuevas, que ya pensábamos que a lo mejor estaban desterradas, porque neciamente hemos pensado que manejamos también la química, que manejamos también los envoltorios de los fármacos que nos venden, y neciamente pensamos que le hemos ganado la batalla. Pero bueno, lo de ganar la batalla, si la Organización Mundial de la Salud ya dice que ha fracasado, porque pretendían en su carta fundacional para el 2000 haber erradicado por lo menos gran parte de las enfermedades infecciosas, y ya hay grupos de profesionales que están alertando a los estamentos oficiales, a los distintos ministerios de sanidad, que cuidado, que se está aumentando el número de enfermedades infecciosas que ya creíamos desterradas.